Bien, bueno, bienvenidos a este curso de comunicaciones inalámbricas. Y como tal, probablemente sea una buena idea comenzar a hablar de antenas, porque tal vez en comunicaciones inalámbricas, cuando uno piensa en los dispositivos, uno de los elementos al menos visibles em, más, más notables es la antena. Muchas veces hoy en día en un teléfono portátil ya no ve la antena, pues está metida adentro, pero uno muchas veces ve antenas en estas estaciones bases celulares, ve antenas en los puntos de acceso Wi-Fi, etc. Y la antena es el elemento que interactúa entre la electrónica con el medio de propagación inalámbrico. Y como este curso es sobre propagación inalámbrica en gran medida, queremos tal vez entender en primer lugar cómo interactúa esa antena con el medio. Entonces, hablemos de antenas y en particular de sus patrones de radiación. Antenas y patrones de radiación. Entonces, el primer caso es pensar en un radiador isotrópico ideal. El primer tipo de antena es el radiador isotrópico ideal, que no existe en la práctica. Es básicamente un punto, una partícula que irradia inalámbricamente en todas las direcciones por igual, en todas las direcciones del espacio tridimensional. Y el radiador isotrópico ideal tiene un patrón de radiación, que lo voy a graficar aquí a la derecha, que es un círculo perfecto. ¿Qué significa graficar un patrón de radiación? Patrón de radiación de esta forma. Básicamente, lo que se hace acá es un corte en el plano y se mide en distintas direcciones polares con respecto a el radiador, que lo voy a dibujar en naranjo como un punto que está ahí al centro, y se mide en distintas direcciones cuál es la intensidad de radiación. Tenemos que definir un poquito más a qué me refiero con intensidad de radiación. Lo vamos a hacer en una cápsula próxima. Pero de alguna forma se mide esa intensidad de radiación y lo que está diciendo el patrón de radiación completamente circular del radiador isotrópico ideal es que en todas direcciones la intensidad de radiación es exactamente la misma. Bien. Hablemos de una antena direccional. Antena direccional. Una antena direccional puede tener un patrón de radiación
que tiene, por ejemplo, un lóbulo principal y podría tener, estoy inventando, dos lóbulos secundarios, eventualmente un tercer lóbulo hacia atrás. Ahora, una de las propiedades de los patrones de radiación es que tienen valor en los 360 grados del círculo, ¿sí? Es decir, en esta dirección, hacia acá, no es que la curva azul no tenga valor, tiene valor cero, ¿sí? Hay una dirección que apunta, en este caso, hacia los 0 grados. Dirección de máxima ganancia del patrón, y esa ganancia la llamamos G sub T, ganancia en la transmisión, o G sub R, ganancia en la recepción. En general usamos el valor G para esa ganancia. Y hay direcciones en las cuales este patrón tiene G sub T menos 3 decibeles, o sea, menos 3 dB con respecto a la ganancia G. Voy a mover esto incluso, ahí quedó bien. Esta la definimos como G sub T. Entonces, esto es parecido al criterio del ancho de banda de un filtro, ¿no es cierto? Que la frecuencia de corte se define como la frecuencia en la cual la pasabanda, el valor de ganancia de la pasabanda cae 3 decibeles. Lo mismo ocurre con antenas direccionales, donde en la apertura o tal vez la direccionalidad de la antena viene definida por este ángulo, ¿no es cierto?, entre las dos direcciones en las cuales cae 3 decibeles con respecto a la máxima ganancia. Por acá hay algo que se conoce como los lóbulos laterales. Desde luego, lo que está dibujado acá, voy a hacer un poquito de espacio para poder agregar ese comentario. El lóbulo principal, que va en la dirección de máxima ganancia. Y desde luego esto depende del corte que se haga, porque como el patrón de radiación es tridimensional, en algunos cortes puede tener direccionalidad y en otros cortes eventualmente no los tiene. El patrón de radiación o los patrones de radiación en general se representan en decibeles. Hay que ser cuidadoso ahí si la ganancia está entregada en decibeles o está entregada en valores absolutos. Los patrones de radiación en general se expresan en decibeles, se representan en decibeles
y B en las tres proyecciones del espacio tridimensional, ¿sí? Sobre el plano XY, sobre el plano XZ y sobre el plano YZ. Y si es que uno hace una búsqueda en Google, sobre antena radiation pattern y hace clic en imágenes, aparecen cualquier cantidad de ejemplos, ¿sí? Y me parece que es interesante presentar esto porque esa cantidad de ejemplos ilustra la enorme diversidad de tipos de antena que hay. Voy a, por ejemplo, seleccionar esta. Acá se ve una antena direccional con un lóbulo principal por arriba y numerosos lóbulos laterales. Vamos a, por ejemplo, ver esta antena de acá. La resolución es bien pobre, pero aquí hay una representación de los tres planos. A ver si encontramos un mejor ejemplo. Acá. Este es un buen ejemplo. Tampoco tiene... Ahora está mejor la resolución. Aquí tenemos el patrón de radiación típico de una antena dipolo. Una antena dipolo es básicamente un radiador lineal. Generalmente tiene un tamaño de media onda, media longitud de onda, por eso se habla muchas veces de un dipolo de media onda. Y tiene una simetría axial, por lo tanto hay dos proyecciones que son las que vemos acá en esta figura verticalmente, que aparecen así como un 8, porque es como un donut, ¿sí? Y si uno lo mira desde arriba, hay simetría circular axial, y entonces el patrón de radiación en este plano es omnidireccional, tal como el radiador isotrópico que vimos, pero en los otros planos, en cualquier corte, no es omnidireccional, sino que es direccional, entonces hacia el horizonte, en esta posición, tiene una radiación más intensiva que axialmente, ¿sí? Entonces, me pareció importante ilustrar como primer elemento esta noción de patrones de radiación como un aspecto principal que tener presente cuando empecemos a hablar sobre propagación. Una pregunta siempre importante es: ¿qué ganancia tiene la antena? Y detrás de eso la pregunta es: ¿en qué dirección tiene esa ganancia?